y después por la tarde se hacen trabajos prácticos vinculados con problemáticas puntuales. Es muy aconsejable esta actividad. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre los estándares y criterios de la acreditación, de evaluación y acreditación de carreras de posgrado, yo estaba pensando que, y compartiendo también esto con colegas, que hay muchos nuevos desafíos de las universidades, ¿no? Lo hemos visto en el día de hoy con las ponencias anteriores y también lo vemos en bibliografía, en talleres o seminarios o en estos espacios, todo lo que se le pide a las universidades y también lo que se le pide a los docentes. Yo resumí algunos acá que fueron hablados ampliamente, especialmente con el colega anterior, es que las formaciones que brindan las universidades hoy deben necesariamente estar vinculados con el contexto socioproductivo, además de las áreas epistemológicas del saber o el estado del arte del saber, ¿no? Que las investigaciones tengan un impacto social. Digamos, ¿qué problemas o qué aspectos las universidades van a investigar? Hoy es un indicador de calidad en Argentina que estas investigaciones respondan a alguna solución o den algún aporte innovativo a alguna problemática detectada en el contexto. Transferencia a la sociedad, hablamos de universidades abiertas. Esta formación, esta investigación también tiene que ser transferida de diferentes formas. Digamos que es como las áreas de vinculación y extensión universitaria, es como las áreas que están en general en todas las normativas universitarias, pero las tal vez menos desarrolladas. También pensaba que en esta época que nos toca vivir hay un tema de transparencia en la gestión en el caso de las universidades nacionales de los recursos, ¿no? Los rectores, aquellos que somos funcionarios de universidades dependientes del Estado, somos funcionarios públicos. Tenemos que dar cuenta también que la toma de decisiones tiene que estar basada que esos recursos y ese presupuesto para esta institución educativa son presupuestos que nacen del presupuesto nacional. También en el día de hoy hemos avanzado, de hecho el colega anterior dijo que en Ecuador un docente, si no tiene grado de magíster, no puede ser docente universitario. Quiere decir que en lo que hace América estamos hablando sobre la formación académica no solo de los docentes frente a alumnos, sino de los quienes gestionan los funcionarios de las instituciones. Otro tema que se ha tocado, especialmente la colega de Chile con la terapistas ocupacionales, son las prácticas profesionalizantes. Diríamos que antes siempre tuvieron lugar en las instituciones universitarias, pero bueno, a partir de estos nuevos desafíos, estas prácticas tienen que ser prácticas tuteladas, prácticas pensadas en forma inteligente, prácticas documentadas, que sean útiles, que sean graduales. Son indicadores también que tenemos en cuenta de calidad y son los desafíos de nuestras instituciones. También se ha hablado de infraestructura y equipamiento, ¿no? Digamos, a mí me ha tocado recorrer, nuestro país tiene muchas provincias, trabajando por el Ministerio de Educación en la parte de formación profesional, entendida como formación para el trabajo, estar en el sur y ver centros de formación profesional donde estos docentes, a los que les pedimos muchas cosas, tienen que llevar, en el caso puntual de esta experiencia vivida que tenía que ver con la gastronomía, las materias primas algunas veces para la elaboración de los productos y adecuarse a que el horno, en vez de ser un
todo sea un horno a leña. Digamos que la infraestructura y equipamiento además son indicadores de calidad y en algunas formaciones de mucho peso en términos de calidad educativa. Otros desafíos que se nos piden, digamos, en América alrededor de la década del 90 es cuando empiezan a aparecer los casos que más tengo, es Chile y Brasil, más presentes las leyes o normativas que tienen que ver con la educación y la calidad y la educación calidad y organizaciones que van a ser las evaluadoras de la calidad. En algunos casos ya hay revisión de esa normativa. En el caso de nosotros, que es del año 95, hay un proyecto nuevo de ley que se está tratando para algunas modificaciones de la ley de educación superior. Dentro de estas normativas de la década del 90 comienza a aparecer los temas de evaluación institucional entendida interna, externa, evaluación y acreditación. Bueno, y también la acreditación de carrera, ¿no? Bueno, lo anterior, digamos que podemos llegar a compartir, podemos hacer un mapa mucho más amplio de los desafíos de la universidad. Son puntos que tal vez podemos tener en común. Y lo que yo pensaba como para intercambiar con ustedes es que detrás de estos procesos, hoy decía la compañera chilena que tenía que ver con los crecimientos de la población a nivel mundial que ingresan a las universidades, ¿no? Si bien hay un crecimiento físico, ¿no? Un nacimiento de personas, una tasa de inserción de personas que ingresan a la universidad, detrás de esto tiene que haber políticas democráticas de inserción de estas masas a estas instituciones educativas, porque así como hay un crecimiento, puede ser que no esté representado este crecimiento o relacionado con la incorporación de estas personas a un sistema universitario. Por eso hablamos de inclusión social, o hablo de inclusión social. Pero esta inclusión social, viendo en la educación como un sistema de movilidad social, la característica que tiene en nuestra época tiene que ver con el diálogo social, tiene que ver con el diálogo que un poco se vino diciendo a lo largo de toda la jornada de hoy, con los diferentes actores que pueden colaborar, contribuir en la mejora de la calidad formativa. Por ejemplo, la colega de Perú habló si teníamos comisarías o organizaciones cerca de la escuela o instituciones cerca de la escuela donde uno diseña, trabaja, evalúa, mejora, hace muchas cosas. Entrar en diálogo con ellos, ¿no? En el caso de diálogo social, básicamente entiendo que tiene que ver con aquellos que formamos, con aquellos que requieren a los que formamos, ¿no? Y la otra pata o pilar tiene que ver con el Estado, ¿no? Que en última instancia es el que regula, ¿no? A través de presupuestos, ordenanzas, regula o participa en algún punto dependiendo de las características del gobierno en esta formación. En el caso de Argentina, el diálogo social, en términos, si lo ubicamos en términos de diseño, es consultar al contexto socioproductivo, a aquellos empleadores, a aquellas personas que van a ser demandantes de nuestros egresados, y sentarnos también con las autoridades, el Estado en todos los niveles, municipal, nacional, provincial, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que estar bajo el paraguas de la calidad educativa, independientemente de que, como decía acá la colega, la
calidad educativa es un término polisémico. Parece ser que las competencias también es un tema polisémico. Si no hay calidad educativa, esa inclusión social no es inclusión social igualitaria, podríamos decir. Podríamos decir que sería o es una exclusión puesta en la matriz de la inclusión. Digamos, hasta sería traicionarnos a nosotros mismos. Entonces, la calidad educativa es fundamental en la época que nos toca vivir, porque si la gente, como decía el colega de Ecuador, tiene un pensamiento sistémico, es creativo, imaginativo, tiene que ser emprendedor, etcétera, etcétera, y los procesos formativos de estos estudiantes no son de calidad, lo único que estamos haciendo es sostener el modelo. No solo lo sostenemos, sino que lo ratificamos y lo cristalizamos más todavía. Bueno, la Ley de Educación Superior es la 24521, sancionada en el 95, y vamos a ver, solamente tomé, como la ley es muy extensa, no la vamos a analizar, tomé solo el artículo 46, que es el que fija las funciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU. Comparto con ustedes que nosotros tenemos una institución que evalúa y acredita. Acá en Perú veo que hay 3. Nosotros solo tenemos esto y tiene que ver con lo universitario. No incluye lo superior no universitario, donde el 90% de la formación de los docentes en Argentina está dado en institutos de educación superior no universitaria. Es decir, que estamos en un problema, porque el artículo 43 de la ley dice que la CONEAU tiene que evaluar y acreditar carreras vinculadas con la salud, la seguridad de las personas, los bienes, los derechos y lo educativo. Pero a su vez la CONEAU es de acreditación universitaria, no es de acreditación de instituciones de nivel superior. Por ende, no tenemos acreditada ninguna carrera vinculada con lo educativo, formativo. Hay en proyectos una que está pasado por proceso de evaluación, que es el profesorado universitario, pero todavía no se ha llegado, porque de hecho la CONEAU tiene en su totalidad 160 personas trabajando y no puede absorber lo que sería la evaluación de la totalidad de la formación docente en la República Argentina. Hay que repensar el sistema. Bueno, el artículo 46 de la ley es simple, cita 4 o 5 funciones. Dice que la CONEAU coordina y lleva adelante las evaluaciones externas. Artículo 44, esto creo que es común a todos nosotros, lo de la evaluación externa posterior a la autoevaluación. Por otro lado, acredita periódicamente las carreras de grado, pero atención, no todas las carreras de grado, solo aquellas que están reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, poniendo en riesgo, de cierto modo, a las personas, por la salud, la seguridad, derechos, bienes o formación de los habitantes. Que nosotros decimos, ¿qué acredita? ¿Qué evalúa y acredita la CONEAU? El artículo 43. El artículo 43 de la ley dice esto. Acá en Perú, también el señor rector de la universidad leyó un artículo que también está vinculado con, decía, seguridad, o leí en el PowerPoint que presentó, o formación, también como carreras reguladas, ¿no? Además, la CONEAU acredita las carreras de posgrado. Acá hay una diferencia con Chile, porque las colegas de Chile, y también creo que de Perú, dijeron que los estándares los fijan las propias instituciones que evalúan y acreditan.
que expuso anteriormente usted, fijaba como que presentó que los estándares es fijado por esta institución. En el caso de la República Argentina, la CONEAU es un órgano de aplicación. Entiéndase que aplica criterios y estándares que no desarrolla. Los criterios y los estándares los desarrolla el Ministerio de Educación en consulta con el Consejo de Universidades. Sobre la base de esas resoluciones, lo que hace la CONEAU es aplicación de esos criterios. También debe pronunciarse en lo que está vinculado con la consistencia y viabilidad de proyectos institucionales, para que el Ministerio de Educación autorice la puesta en marcha de instituciones universitarias. En el caso de una institución universitaria nacional, es posterior a su creación. No es vinculante con la creación el dictamen de la CONEAU. En el caso de las instituciones que son privadas, sí, primero pasan por una evaluación, y en relación con el informe que emita la CONEAU, ese otorgamiento de autorización es provisorio o es definitivo, dependiendo, hay una vinculación entre el dictamen y la autorización para el funcionamiento no de las universidades privadas. Bien, como el tema que nos convoca son los criterios y estándares de evaluación y acreditación de carreras de posgrado, solo tomé el artículo 39 de la LES, que es la Ley de Educación Superior, que dice muchas más cosas, pero solo extraje esto. Las carreras de posgrado, sean especialización, maestrías o doctorados, deberán ser acreditados por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitarias o por entidades privadas. O sea, la ley prevé que puede haber otras instituciones que evalúen y acreditan en forma privada. En Argentina existe una que está inactiva, digamos, hizo muy poca la participación, ha sido escasa su participación, y en realidad monopoliza la CONEAU la evaluación y acreditación de la totalidad de las carreras del artículo 43, de las carreras de posgrado y las evaluaciones externas. ¿Qué ha pasado? Con la creación de la CONEAU hemos pasado por un periodo de alta resistencia, como se ha dicho acá, y es entendible que y hay que hacer un cambio cultural en términos de aceptar evaluadores externos no propios de nuestra institución, ¿no? Bueno, eso se ha superado, y los pilares creemos entender de reconocimiento de la CONEAU por las instituciones universitarias de toda la República Argentina, creemos entender que tienen que ver con dos parámetros. Uno, que no fija los estándares, sino que los aplica. Y porque los que fijan los estándares es el propio ministerio con los rectores de las universidades. O sea, las universidades participan en la formulación de los criterios y los estándares. Y el segundo punto, creo entender, tiene que ver con que los evaluadores, tanto de las carreras de posgrado como las del artículo 43, y las evaluaciones externas son colegas nuestros, diríamos, son colegas que son presentados por las universidades para conformar lo que denominamos pares evaluadores. Las personas que nos vienen a evaluar son personas reconocidas dentro del sistema universitario, con trayectoria. Entonces, ese reconocimiento, diría también el rector de la Universidad Global, esa confianza depositada en ese profesional, tiene que ver con que surge de nuestros propios colegas. Bueno, yo solamente acá les puse las principales normativas que tienen que ver con la evaluación y acreditación de la carrera de posgrado. Este material, como en otros, queda para el OICE, después ustedes podrán acceder, o si
simplemente toman nota de las ordenanzas que están todas publicadas en internet, en el Ministerio de Educación o en la propia CONEAU, se bajan con absoluta facilidad. Es imposible en una ponencia de unos 20 minutos, media hora, hablar de toda esta normativa. Entonces lo que hice, tuve que hacer un recorte para poder desarrollar y dije, bueno, vamos a circunscribirnos a la resolución 160 del año 11 del Ministerio de Educación, que es la que específicamente fija los criterios y estándares para la evaluación y acreditación de carreras de posgrado. Las 56 y 59 son ordenanzas de la CONEAU, donde desarrollan más lo que es un proyecto o una carrera nueva, entiéndase que aún no está en funcionamiento y no tiene egresados. La otra, lo que tiene que ver con carreras ya en funcionamiento. La 51 del 10 tiene que ver con el proceso en sí de evaluación y acreditación, y la ley marco, diríamos, es la ley de educación superior. La caracterización general de los criterios. La resolución tiene 3 títulos. El título 1 es caracterización general de los criterios, el título 2 es caracterización general de los estándares, y el título 3, lamento colegas que no lo vamos a poder ver, tiene que ver con educación a distancia, que es todo un capítulo, es un tema para que ocupe más de media hora. Pero si ustedes bajan la resolución 160, es de fácil lectura, no es de fácil aplicación, digamos, y solamente nos vamos a concentrar en criterios, que es el título 1, y estándares, que es el título 2. Bueno, digamos, de lo simple a lo complejo. Lo primero que vamos a ver son los tipos, qué tipo de carreras de posgrados existen en la Argentina y cargas horarias. Siempre hablamos de mínimos, como las normas de calidad, la ISO 9001 o otra norma, son estándares mínimos, requerimientos mínimos de ahí hacia arriba. Bueno, nosotros en Argentina tenemos carreras de posgrado, especialización, maestría y doctorado. Hasta esta resolución del 160 del 11, había solo un tipo de maestría, a partir o diríamos de definición de maestría. A partir de esta resolución tenemos especializaciones, maestrías, que las dividimos en profesionales y académicas, y los doctorados. Las carreras de especialización en la República Argentina tienen un mínimo de 360 horas, es lo estándar, pero una especialización en un área de medicina tiene 7.500 horas. Diríamos que para algunas las 360 horas es más que suficiente, para el área de la salud 360 horas es insignificante. Pero ahí hay acuerdos y se trabaja el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud, ¿no? Sin contar en esas horas lo que son las dedicadas al trabajo final. En el caso de las especializaciones no es obligatorio que exista una tesina, una tesis sí para una maestría académica y un doctorado. E incluyen, como dijimos, la formación, o deben incluirse en la especialización horas para formación práctica o prácticas profesionalizantes. Básicamente la diferencia entre la especialización y la maestría es que la especialización aborda un área o un campo profesional, está más vinculado a lo profesional, y las maestrías académicas a áreas disciplinarias, a disciplinas, a excepción de la maestría profesional que ahora vamos a ver. Dice, las especializaciones en las que el área a profundizar sea una práctica profesional, se incluirá un fuerte componente de práctica intensiva. Lo que yo fui marcando en rojo es al momento de evaluarse su
supongamos que la universidad donde yo trabajo presenta una especialización para ser evaluado y acreditado, lo rojo indicaría las cosas que más tengo que prestar atención. Y diríamos, si voy a presento una especialización, tengo que cumplir un mínimo de 360 horas, tengo que encuadrarme en un campo profesional, tengo que tener prácticas y tengo que tener el último punto, una evaluación final, que es un trabajo final individual de carácter integrador, que como les dije no es requerimiento, no es requisito que sea una tesis, puede ser un proyecto, en el caso de arte, una obra de arte, diríamos, puede tomar diferentes formatos. Sí tiene que ser individual y tiene que cumplir la función de integración, un poco lo que decía el colega anterior, de los diferentes aspectos por el que uno hizo el trayecto dentro de esta especialización. En este caso no es un requisito que haya un jurado, más allá de que uno lo pueda tener, no es un requisito que haya un director para este trabajo final, más allá que uno lo pueda tener. Por eso hablamos de lo mínimo hacia arriba. Las maestrías tienen una carga horaria superior, 700. Acá sí se estipula que 540 tienen que ser destinadas a la parte formativa, que pueden ser cursos, seminarios, otras actividades. Todo eso junto lo denominamos actividades formativas. Las restantes, de las 540 a las 700, pueden estar asignadas al trabajo final o a otras actividades complementarias, en general de las maestrías, pero ahora las vamos a ver divididas. La diferencia básicamente entre la maestría académica y la maestría que es la que sigue, profesional, es que la maestría va a estar más vinculada con la parte de investigación, en el campo del saber disciplinar o interdisciplinario. O sea, criterio, está marcado ahí en rojo. Vamos a presentar para evaluación y acreditación una maestría académica, no voy a poder dejar de lado el tema de investigación, es requisito. En este caso, el trabajo final sí es una tesis, que tiene que dar cuenta del estado de arte de la temática elegida, tiene que la tesis tener una implementación de una metodología de investigación pertinente. ¿Hasta acá todo bien? ¿Sí? La profesional tiene que ver con fortalecimiento y consolidación de competencias propias de una profesión. Volvemos a lo mismo, campo profesional, maestría académica, disciplina o interdisciplina. Profundiza competencias, hay un trabajo final que puede ser un proyecto, como les dije, un estudio de caso, una obra, una tesis, puede ser una tesis pero no es obligatorio, una producción original artística, trabajos similares que den cuenta de alguna aplicación innovadora para solucionar algún tipo de problema vinculado con la maestría que estamos cursando, ¿no? Digamos, ahí estamos hablando de pertinencia entre la relación de lo que uno estudia y la investigación que hace o el trabajo integrador que hace. Bueno, ahí para la evaluación y acreditación de carreras de posgrado hay bastante similitud entre lo que es una maestría académica y un doctorado. Los dos tienen como eje la investigación. En este caso no se estipula carga horaria, las cargas horarias las estipula cada institución universitaria. En este caso es requisito que exista una tesis bajo la supervisión de un director, que exista un jurado para evaluar ese trabajo, que esté compuesto por lo menos con un miembro externo a la institución universitaria y que excluya al director de nuestra tesis.
presentar un proyecto de carrera de doctorado, vamos a tener que tener muy bien en cuenta y fortalecer mucho todo el tema de investigación, proyectos, programas, líneas de investigación, la pertinencia entre la parte de formación docente y cuerpo, diríamos, académico y de gestión, quién va a ser el director de ese doctorado, cuál va a ser el reglamento de tesis, cómo ese reglamento tiene que incluir, diríamos, porque esto está escrito en la resolución, diríamos, es casi tonto no respetar lo que tenemos escrito, que tenemos que cumplir. En ese reglamento tenemos que decir que este jurado va a tener un miembro externo a la institución y también debe de excluir al director, digamos, son como los requisitos básicos. Algunas, por ejemplo, esto que está puesto en rojo, si bien no está expresado en la resolución 160, es un criterio que considera la CONEAU, ¿no? Dice que tanto para las maestrías académicas como los doctorados, cuando hablemos de cuerpo académico, ellos dentro de los indicadores que consideran es, bueno, cuál es la dedicación de estos docentes, si son dedicaciones exclusivas, semi-exclusivas o equivalentes, diríamos. Si vamos a presentar proyectos vinculados con maestrías académicas o doctorados, tenemos que pensar que el cuerpo docente va a tener que tender, si fuese un continuo desde una dedicación por carga horaria mínima de 10 horas a una dedicación exclusiva, entendamos más o menos 40 horas semanales, que incluye docencia e investigación, más hacia el lado de lo exclusivo, ¿no? Más aquello por cuerpo docente con una dedicación más exclusividad a esta unidad académica donde se va a implementar el doctorado. Bueno, otro punto a considerar son las estructuras curriculares, que básicamente tiene que ver con diferentes formatos que puede adoptar el plan de estudio o el diseño curricular, como ustedes quieran llamarle, que va desde un plan de estudio muy estructurado, que es predeterminado por la institución y es común a la totalidad de los estudiantes, a uno personalizado, que es solo para maestrías académicas y doctorados. Diríamos uno, y de hecho en Argentina hay algunos casos donde hay doctorados ad hoc exclusivos para 5, 6 o 4 personas en función de alguna necesidad de esa universidad, de esa unidad académica o de este grupo de personas. En el medio está el semiestructurado, donde hay una parte, un tronco común de asignaturas, talleres, seminarios, de actividades formativas, diríamos, común para los estudiantes, y una parte o un itinerario que se define en función del área de conocimiento, del campo profesional, del interés por la temática elegida para el trabajo final, diríamos. Bien. Modalidades, en Argentina como en los países de ustedes tenemos presencial y a distancia. Lo presencial es obvio, diríamos, se exige la presencia del estudiante en la institución formativa. Un criterio que hay acá es que para ser presencial no es necesario el 100% de la carga horaria del estudiante en la institución formativa. Lo que estipula estos criterios y estándares es que 2/3 partes de esta carga horaria total sí tiene que ser presencial, y en el caso del tercio restante tendrá que estar justificado en la presentación de este diseño,
cómo es la parte... ¿Estoy en hora? Bueno, ese tercio de hora tiene que estar dentro del mismo diseño, con qué tipo de actividades o abanico de actividades uno va a realizar para justificar que es presencial el 100%. Y a distancia, como les dije, es todo un capítulo, el capítulo 3 de la resolución. El proyecto es recibido por la CONEAU, pero después es girado a la Dirección de Gestión Universitaria del Ministerio de Educación para que especialistas en el área de educación a distancia, que es todo un área en el Ministerio de Educación que se dedica a estos temas, también se expidan sobre algunos puntos en que la CONEAU no tiene la competencia, no tiene equipos técnicos tan amplios, entonces trabajan en forma cooperativa. Bueno, las carreras de posgrados que nosotros podemos presentar pueden ser carreras institucionales si pertenecen a una sola universidad. Por ejemplo, yo trabajo en el Instituto Universitario Naval y queremos una carrera de posgrado en mi unidad académica y solo va a ser ahí, es una carrera institucional. Ahora, si hiciésemos un convenio con otras instituciones para presentar un diseño, para poder dar esta formación en diferentes sedes y titular diferentes universidades, depende de cómo uno lo presente. Si hay más de una formación que va a ser dada simultáneamente en diferentes sedes, las evaluaciones y acreditaciones tienen que ser por separado. Cada institución debe hacer su presentación. Ahora, si es solo un proceso formativo, una carrera, aunque se dé en más de una sede, las instituciones conveniadas pueden presentarlo en forma conjunta. De todas formas, quien emite el título final es solo una institución universitaria. En el último caso, que es con un proceso único formativo, es donde el estudiante se inscribió. Independientemente de que el título pueda tener todos los logos, etcétera, etcétera. Bueno, gente, vamos a priorizar algunos puntos. Depende si la carrera es nueva, entiéndase que es un proyecto, o la carrera en funcionamiento tiene como dos bocas de entrada. Una va a ser la ordenanza 56 y otra la ordenanza 59. ¿Por qué? Porque las acreditaciones no son como acá en Perú que pueden ser de 2 años, 3, no. Ahí son por 3 años, si no tiene egresados o es un proyecto de carrera. Si hay una segunda evaluación y no hay egresados, va a seguir siendo por 3 años. Recién cuando sean 2 evaluaciones y esta carrera tenga egresados, puede ser de 6 años, pero no es de 4 ni de 5. Los lapsos de tiempo son de 3 o de 6 años, dependiendo de estos dos criterios, carreras nuevas o carreras en funcionamiento, o en el primer caso, proyecto. En el caso de carreras nuevas o proyectos, es un dictamen y es un reconocimiento oficial provisorio. Recién va a obtener el reconocimiento oficial definitivo cuando sea una carrera en funcionamiento, haya pasado por lo menos por 2 evaluaciones y tiene egresados. ¿Estamos bien? Bueno, acá decimos lo mismo, 3 años, 6 años son los plazos. La categorización es voluntaria en términos de que uno tiene que presentar una nota. Uno puede evaluar y acreditar sin tener categoría. Yo puedo presentar una carrera de posgrado y estar acreditada. Ahora, si mi institución además presenta una nota diciendo que quiere recibir una categoría, va a estar acreditada en algunos de estos niveles. A, B o C, depende de esta escala de calificación que está acá al lado. Si es proyecto o carrera nueva, a esto se le va a agregar AN, BN o CN, que va a indicar que es nueva. Excelente, muy buena, nueva. Ya estoy muy sobre
hasta acá vimos criterios. Vamos a negociar con la organizadora. En estándares, vamos a hacer un paneo muy rápido. Diríamos, hay 6 núcleos. O sea, supongamos que vamos a presentar una maestría académica. Voy a tener que tener en cuenta estos 6 núcleos. La inserción en el marco institucional de la carrera, entiéndase todo lo que tiene que ver con normativa y reglamentos de la universidad y de la unidad académica donde va a funcionar. El plan de estudio que no difiere a los planes de estudios que ustedes algunos colegas han desarrollado acá, que va desde una fundamentación, objetivos, requisitos de ingreso, asignaturas, cargas horarias, los que todos nosotros sabemos, incluido la evaluación. El cuerpo académico, sí, ahí vamos a detenernos un poquito. Lo vamos a dividir en lo que es gestión y lo que son los profesores propiamente dicho, ¿no? La parte de gestión académica para una carrera de posgrado, lo mínimo es director y una comisión académica. Lo mínimo que vamos a tener que presentar para la evaluación y acreditación es designar un director para esa carrera de posgrado y una comisión académica que va a asesorar a este director. En el caso de maestrías y doctorados, lo que se exige es que no debe tener un título inferior a la carrera que este director al que se dirija, ¿no es cierto? O sea, el director, si es una especialización, tendrá que ser un magíster o un doctorado. Pero también se plantean excepciones. Hay casos muy puntuales en determinadas áreas o en determinadas zonas geográficas que uno presentará los antecedentes del director de carrera y avalará por trayectoria profesional, reconocimiento, etcétera, etcétera. En términos de los profesores, bueno, también tienen que tener título superior al que otorga la carrera donde va a ejercer la docencia. Se consideran como criterios de calidad la trayectoria profesional, la parte de docente e investigación, si han sido directores de tesis. Y un punto clave que está explícito en la resolución es que por lo menos el 50% del plantel docente tiene que ser estable de la institución. Verificado. Bueno, acá tienen... habíamos dicho, para pasar más rápidamente, que eran los núcleos, dijimos cuerpo académico, actividades de investigación y transferencia. En todos los posgrados tiene que haber actividades de investigación y transferencia, va a ser mucho más analizado en detalle en el caso de maestrías académicas y doctorados. La evaluación final tiene que ver con lo que ya vimos, si es un trabajo final integrador o una tesis y los requisitos para cada uno. Y el tema de infraestructura y equipamiento incluye también lo que es biblioteca, diríamos talleres, laboratorios, siempre en relación con la pertinencia de esa infraestructura y equipamiento y la presentación, el diseño de la carrera, ¿cierto? Este es un espacio también, supongamos que uno no tenga un simulador de navegación, por decir algo así, ¿no? O no tenga una heladora, una máquina de hacer helado que sale 25.000 euros si es profesional. Puede conveniar con alguna institución que ese uso de ese equipamiento va a ser con otra institución y lo que presenta uno acá en este espacio son los convenios. Bueno, vamos a pasar esto. Bueno, un punto importante es el comité de pares evaluadores. Formación de posgrado equivalente o superior exigida al cuerpo académico que va a evaluar, una reconocida competencia académica, quienes proponen los pares evaluadores a la CONEAL, las propias universidades, pueden ser recusados. Yo también escuché en el día de hoy que podía haber una instancia de recusación. Eso no significa que uno recurse a un evaluador porque esté enojado con él, tal vez porque no haya pertinencia en el área disciplinar o uno considera que es más afín otra área disciplinar y no esta.
Y el trabajo de los pares evaluadores, además de todas las presentaciones formales que hacemos en las universidades, nos visitan y nos entrevistan. Y eso acompaña, en el caso, no solo vemos quién va a ser el director de tesis a través de su currículum, sino que lo entrevistamos. Los pares, ¿con qué estándar van a evaluar? ¿Con el estándar propio? No. Van a evaluar el cumplimiento de los estándares y criterios de acreditación que están fijados en esta resolución 160 del 11. Para todas las carreras de posgrado en la República Argentina, la resolución en vigor es esta. Ahora, si nosotros nos vamos a las carreras del artículo 43, que son las reguladas por el Estado, cada una va a tener sus propios estándares. Psicología tiene sus propios estándares, medicina tiene sus propios estándares, abogacía tiene sus propios estándares. En cambio, para las carreras de posgrado hay un solo documento que es lo que guía el trabajo de los pares evaluadores. Bueno, vamos a terminar. Para terminar, pensaba, digo, bueno, somos de diferentes países, hablamos de diferentes idiomas. Acá mismo en Perú, el quechua, el aymara y no sé cuántos otros me dijeron que se hablaba, ¿no? Y traje para compartir con ustedes la Torre de Babel. Bueno, de acuerdo al relato bíblico, que seguramente ustedes conocerán, el nombre de esta ciudad deriva o derivaría del verbo hebreo babal, que significa confundir. Y dice el relato: en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región del Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad como una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por todas las tierras. Desafiaremos a Dios, diríamos, ¿no? Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso, a la ciudad se la llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. ¿Qué traté de decirles con esto? Es que construyamos juntos un idioma en común, todos los que estamos acá en estos encuentros, como un diccionario de pequeñas palabras, que contribuya, que no nos deje perder de vista el poder construir este idioma como un medio, pero cuyo fin, me parece, o por lo menos es la intención que he querido transmitir, tenga que ver con la inclusión social, ¿no? Pero esa inclusión social desde la matriz, desde la inclusión, no con una exclusión semi-inclusiva, decíamos. Y eso, desde un punto de vista profesional, creo que tiene que ver con la calidad educativa, en este caso universitaria, que es lo que un poco estuve convocada para hablar con ustedes. Bueno, gracias.